El último tema del curso tiene las mismas partes que tienen todos. El curso, el tema, igual que el curso, está dividido en 4 bloques. En el primer bloque vamos a hablar de diferentes tipos de texto y en este caso vamos a hablar de textos que tienen que ver con el mundo laboral. Os voy a enseñar, yo creo que sabéis, pero bueno, voy a daros opciones para hacer un buen currículum, por si tenéis que ir a buscar trabajo, queréis presentaros una beca, lo que sea. Os voy a enseñar modelos, el modelo que más me gusta de currículum. También os voy a enseñar cómo tendría que ser la carta que acompañe al currículum o el correo electrónico que acompañe el currículum, porque si en algún caso os piden un currículum, lo que no podéis hacer es mandar el currículum solo, sino que el currículum tiene que ir acompañado de una carta de motivación o de presentación. Luego ya os explicaré cuál es la diferencia entre las dos. Y también, nada, os voy a dar 4 nociones básicas de las entrevistas de trabajo que estoy segura de que sabéis. Esto es que está más dirigido, sobre todo cuando tengo alumnos más jóvenes, que a lo mejor no han pasado entrevistas de trabajo o que a lo mejor no han tenido mucho éxito al pasar las entrevistas de trabajo. Entonces son como consejos que en nuestro caso pues voy a pasar así de una forma bastante por encima. A mí lo que sí que me gustaría es que cuando acabarais de aquí, cuando acabarais cuarto, tuvierais un buen currículum vuestro, ya poniendo que tenéis el graduado en secundaria obligatoria y un currículum que podáis presentar de verdad a cualquier sitio en el que os puedan presentar un currículum. Aunque estéis muy bien en el trabajo o que no estéis trabajando y penséis no voy a trabajar o no voy a necesitar un currículum, siempre está muy bien que tengáis un currículum y que lo vayáis actualizando. Si hacéis cursos, si hacéis formación, si ha cambiado algún aspecto, siempre es bueno tener un currículum e irlo actualizando pues en algún momento os lo piden. Y ya os digo, mi objetivo sería que tú fuerais de aquí, salierais de aquí con vuestro currículum real, bien hecho, y también con una carta de presentación o de motivación que podéis presentar en cualquier sitio. Hace un par de años que hago, bueno, hace bastantes años que hago esta actividad, pero hace un par de años que un alumno me dijo que le habían cogido un trabajo y que le explicó luego el jefe de recursos humanos que lo había cogido que la diferencia había sido la carta. Dice, había visto muchos currículums muy parecidos al tuyo, pero la diferencia fue la carta. La carta que me presentaste, que era una carta bien hecha y era una carta en la que demostrabas pues, que querías trabajar con nosotros. O sea que es verdad que ahora estamos en una época en la que parece que hay trabajo para todo el mundo y que no es necesario hacer ni currículum ni cartas, pero es bueno tenerlo hecho. No he hecho ninguno. No, pues mira, pues va a ser tu primera vez, entonces vas a hacer uno chulo, ya verás. Por tanto, hablaremos de esto, hablaremos en el primer apartado del currículum, la carta de presentación y la entrevista de trabajo. En el segundo apartado, ¿qué veremos? En el segundo apartado veremos la literatura que no hemos visto, es decir, la literatura después de la Guerra Civil Española. Aunque aquí ponga literatura de posguerra, en realidad probablemente tendría que poner la literatura en la época franquista y luego la literatura en la democracia o en la transición, y vamos a llegar pues prácticamente hasta nuestros días, porque os he puesto algún texto y algún fragmento, por ejemplo, de poetas muy actuales, y hay una actividad de novela contemporánea en la que también os pongo fragmentitos de novelas de ahora, pues para que me digáis a qué subgénero pertenecen. Por tanto, hablaríamos de eso, de la literatura desde el final de la Guerra Civil hasta nuestros días. Y otra vez me va a ir muy bien, las bicicletas son para el verano, porque está situada en la Guerra Civil, pero es teatro de posguerra, porque Fernando Fernán Gómez la estrena en el año 82. Entonces, cuando hablemos de las tendencias del teatro de posguerra, vamos a hablar también de las bicicletas. Sintaxis. ¿Qué vamos a ver en la sintaxis? Lo último que nos queda, que son las subordinadas adverbiales. La buena noticia es que todas las subordinadas adverbiales son complemento circunstancial. Entonces, no vais a tener que empezar a pensar si es sujeto, si es directo, todas son circunstancial. La mala noticia es que hay muchos tipos y que hay muchos nexos. Entonces, alguno os lo vais a tener que aprender, pero los aprendisteis para las coordinadas. Entonces, para mí, las adverbiales son más fáciles que las sustantivas y que las adjetivas. Entonces, eso es lo que vamos a ver, y haremos también un poco de síntesis y de repaso de la oración compuesta. Y luego, en ortografía, vamos a ver la cuestión famosísima de los 4 porqués, de cuando escribimos porqué junto, con separado, con tilde y sin tilde, que yo sé que, en fin, que os cuesta, pero es lo que vamos a ver. Empezamos entonces con el currículum. ¿Qué es un currículum?
¿Y cuáles son los principios básicos del currículum? A ver, un currículum es un CV, muchas veces te envía. Yo me acuerdo, cuando yo empezaba a trabajar, envíe CV a esta dirección, entonces eran direcciones físicas, y yo decía, un CV, ¿qué será un CV? Un currículum vital, ¿sí? Sería la presentación de un individuo, de una persona, para un trabajo, o en algunos casos también, por ejemplo, para actividades de formación o para una beca. Te piden también el currículum. Es un documento completamente aséptico, completamente neutro, ¿sí? Muy estandarizado también. Es verdad que hay currículums que son muy creativos, pero eso también depende del tipo de trabajo al que vayamos. Yo, si fuera diseñadora gráfica, de hecho yo tengo amigos, tengo el novio de una muy buena amiga mía que es diseñador gráfico de estos por internet, y este tiene un currículum que es una librería. Y tengo una amiga que es diseñadora gráfica que, ahora no lo sé, pero antes tenía un currículum que era una caja de regalo. Era una caja de cartón y cuando tú lo abrías te quedaba el currículum. Claro, es una librería, pero claro, no lo podías mandar por correo, ni por correo electrónico, sino que lo tenías que llevar en mano y le llevabas el regalito a la persona y cuando lo abría era un currículum. Pero claro, eso es para personas que se dedican al campo de la creación, pero si no, no hay que ser creativo, hay que ser directo, claro, conciso, y hay que incluir las partes que incluye cualquier currículum que luego veremos. El currículum es el paso previo para que luego te llamen a la entrevista de trabajo. Normalmente te piden primero el currículum, de ahí se hace una preselección y luego, si a la empresa que te va a contratar le puedes interesar, luego ya te llaman y luego ya se discute en la entrevista de trabajo aquello que el entrevistador quiere destacar del currículum o aquello que no le cuadra o lo que sea. En el currículum no hay que incluir fotocopias de títulos ni nada por el estilo. En el currículum tú pones lo que tienes y si luego te llaman a la entrevista, ahí sí que conviene llevar los títulos, pues si lo necesitaras, pero en realidad no, en el currículum se pone lo que se tiene, pero no se incluyen los títulos. También hay una máxima de un currículum, que un currículum tiene que ser breve. Un currículum tiene que tener como máximo 2 caras, por delante y por detrás, como máximo. Incluso gente que tiene muchísimo, cuando se presentan a algún sitio, presentan un currículum reducido y adecuado al puesto de trabajo. Yo qué sé, por ejemplo, yo trabajé, cuando era cría, trabajé en una guardería, que fue cuando decidí que no quería tener hijos. Después de trabajar en una guardería decidí que aquello no estaba hecho para mí, que caca, pis, vómito y... no, bueno, en fin. Claro, cuando antes de aprobar las oposiciones iba a buscar trabajo, no ponía lo de la guardería. No sea que me fuera a un colegio y me metieran a dar clase en infantil. No, entonces yo no lo ponía. Otro verano trabajé en una empresa de estampación de camisetas. Yo no ponía eso. Claro, si en un momento dado hubiera tenido que ir a buscar un trabajo de verano y en un souvenir, a lo mejor sí me hubiera puesto que un verano trabajé en una empresa de estampación de camisetas. Si hubiera optado a un puesto de trabajo en un hotel para cuidar niños en el hotel, claro que hubiera puesto lo de la guardería. Pero como tenía suficiente experiencia en otros trabajos más relacionados con lo que yo quería hacer, yo seleccionaba eso. Claro, yo he hecho, a lo largo de mi vida académica, he hecho cientos no, pero decenas de cursos. Claro, si yo ahora tuviera que optar a otro trabajo, seleccionaría de esos cursos cuáles pongo y cuáles no pongo. Y puedes especificar, tengo más cursos que no son... No se pone. En el currículum eso lo pondría yo, ¿dónde? En la carta. O en la carta, eso sí. En la carta sí, en el currículum no. Vale. Igual que en el currículum hay cosas que evidentemente hay que obviar. Si, por ejemplo, yo he estado en el paro unos años, ahí no se pone que he estado en el paro, en el currículum. ¿Qué pasa? Que luego cuando vas a la entrevista, ellos ven de tal año a tal año he hecho esto, de tal año a tal año y de tal año a tal año esto está en blanco. Claro, en la entrevista eso se defiende. Pues no, aproveché esos años para cuidar de mi familia y para prepararme. O durante ese año viajé
Y eso me sirvió para perfeccionar mi nivel de inglés. Claro, lo que no se puede decir es he estado en el paro y he estado 2 años de brazos cruzados, pero eso ya no se pone en el currículum en el paro, evidentemente, y eso luego ya se defiende en la entrevista, ¿sí? Bueno, 5 principios básicos de un currículum, como os he dicho, Hay que concentrarse en lo esencial, basta 1 o 2 páginas. Si la experiencia profesional es limitada, sí que se pueden poner, por ejemplo, los periodos de prácticas, pero si hay suficiente experiencia profesional, también conviene después adecuar el currículum al puesto de trabajo al que opto. Hay que ser claro y conciso. Aquí sí que tenéis que hacer listas de la compra. Mirad que estoy yo todo, lleváis 2 cursos y algunos más, No quiero listas de la compra, no, bueno, pues el currículum es una lista de la compra. Nada de frases completas, nada de redacto allí con conectores, pam, 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 ¿sí? Luego veréis modelos, pero el currículum tiene que ser claro, conciso y tiene que ser directo, y hay que concentrarse en aquellos elementos que sean relevantes, ya está. Después, en el caso del currículum, como os he dicho, hay que adaptar el currículum al puesto de trabajo, ¿sí? Y algo que es muy importante es que hay que tener cuidado a la hora de inflar el currículum. Hay gente que como piensa, uy, no tengo experiencia, lo que voy a hacer es que lo voy a hinchar, no, porque luego te pillan. Entonces, no hay que mentir, básicamente. O sea, lo básico es, en el currículum se puede ocultar información, como por ejemplo estar en el paro, ¿sí? Pero lo que no hay que hacer es mentir. Si esos 2 años no has trabajado, no puedes poner que has trabajado, porque te van a pillar. Después, algo fundamental, fundamental, fundamental. Hay que cuidar la presentación del currículum. Y cuidar la presentación significa el contenido, pero significa también la forma, la ortografía. Yo he visto a gente cercana a mí haciendo selección de personal y eliminando a gente por las faltas de ortografía. Eso lo he visto. ¿Por qué? Porque de alguna manera un currículum es tu carta de presentación. Y si tú presentas un currículum con faltas, estás demostrando como que eres poco cuidadoso. Es igual que cuando vas a la entrevista de trabajo, la forma en la que te vistas. Es tu carta de presentación, entonces no te puedes presentar, ya no voy a hablar de ropa, pero no te puedes presentar con las uñas sucias. Por ejemplo, sí, entonces el currículum es también tu carta de presentación, por tanto hay que tener cuidado con la ortografía, con la acentuación. Si el currículum lo vais a llevar en mano, evidentemente papel bueno, papel blanco, lo que pasa es que hoy en día normalmente como se envían los currículums es a través del correo electrónico. Entonces lo que tenéis que hacer es tenerlo siempre en un PDF, o sea, lo tenéis, lo convertís en un PDF, lo tenéis en un Word, lo convertís en un PDF en el momento de enviarlo y lo adjuntáis como PDF al correo electrónico, pero lo mismo, respetando los márgenes, la ortografía, presentándolo bien. Algo que es muy importante es que lo reviséis de tanto en tanto, pero que también antes de enviarlo le pidáis a otra persona que os lo mire. Porque nosotros estamos tan acostumbrados a mirar lo que hemos escrito que en realidad no leemos lo que pone, sino que leemos lo que estaba en nuestro cerebro. Eso nos pasa, incluso con las faltas o con que repites una palabra, porque tú sabes, tienes muy claro lo que quieres decir y no estás leyendo esa palabra repetida. Por tanto, que alguien nos lo revise, que alguien le dé un ojo. Mira, voy a mandar este currículum, ¿qué te parece? Y ya está. ¿Qué partes tiene que tener? Porque esto sería como la introducción. ¿Qué partes tiene que tener? Bueno, ahora viene el lío. Nombre y apellidos, clarísimamente. DNI, solo en caso de que estéis optando a un puesto en la administración pública. Imaginaos, por ejemplo, yo que sé, que ha salido un puesto de conserje en el ayuntamiento o una plaza de monitor de tiempo libre para, pues eso, para el Consejo de Mallorca, yo que sé. Como son puestos de la administración pública, os van a buscar por el DNI y entonces tenéis que poner el DNI. Pero si, por ejemplo, optáis a un puesto de trabajo, yo no pondría mi número de DNI. A un puesto de trabajo en una empresa privada no lo necesita la empresa saber mi DNI. Y sobre todo estos currículums que a veces envías de autocandidatura para ver si hay un puesto de trabajo, no lo necesitan, porque con un nombre y un DNI hoy en día pueden, en fin, hacer suplantación de personalidad, etc. Yo no lo pondría, solamente lo pondría en el caso de la administración.
Ahora viene el lío. Lugar y fecha de nacimiento. Esto es una cuestión muy peleaguda. ¿Por qué? Porque las empresas discriminan. No todas, evidentemente, pero muchas empresas discriminan. Y discriminan fundamentalmente por la edad y discriminan por el lugar de nacimiento. Si tú te llamas Juan López y tú envías un currículum diciendo que has nacido en Córdoba, Argentina, hay muchos sitios a los que ya no te van a llamar para trabajar. Es así de triste, pero es así. Si tú pones Córdoba solamente, la persona que lo lee entiende que es España y probablemente te van a llamar. Yo tengo una amiga en ese caso y le pasaba. Cuando ponía el país no la llamaban, cuando no ponía el país la llamaban. La diseñadora gráfica de la cajita de regalo, esta chica. ¿Sí? Es así. Y luego lo de la edad. De hecho, la Unión Europea hizo una sugerencia, que cayó en un saco roto, que era que no hubiera que poner edad o fecha de nacimiento en el currículum. Porque lo mismo, se han hecho pruebas con currículums ciegos, currículum sin foto o sin fecha de nacimiento. Y resulta que enviando el mismo currículum, si no ponías la fecha de nacimiento, te llamaban a 7 veces más entrevistas que poniendo la fecha de nacimiento si eres mayor de 40 años. Y 50 ya no os digo, y 60 ya, bueno. Entonces, por eso, hay mucha discusión sobre si hay que poner la fecha de nacimiento. Claro, ¿qué pasa? Que si no la pones, estás ocultando información, parece que estás ocultando y a lo mejor tampoco te llaman. Pero sí que es verdad que es muy problemático. Igual, que es muy problemático. Bueno, luego hay que poner, bueno, luego hablamos de esto, Hay que poner también el lugar de residencia, el domicilio o el distrito postal como mínimo sí, pues porque hay trabajos que implican que te puedes mover de un sitio a otro, que necesitas coche o no, entonces a lo mejor en Mallorca no tanto, pero a lo mejor en Madrid sí que conviene que si vas a trabajar en el centro de Madrid no vivas en, yo qué sé, en Villaverde del Pardillo. O en segundo igual, nosotros nos pasaba, perdona, cuando nos traía el currículum, al final decidimos que fuese gente de esa Puebla. Porque tenían tantos problemas la gente para venir, al final te decían que sí, no he mirado tal, no puedo venir con el autobús. Sí, es así. Entonces, eso ya son cuestiones de organización, el teléfono también, para que se pongan en contacto fácilmente con el que aspira, con el aspirante, y algo importantísimo, un correo electrónico formal y fácil. Lo mismo, yo he visto echar abajo gente en procesos selectivos por el correo electrónico, para trabajos de cierto nivel. Si pones chico sexy /69 y eso, bueno, pues eso pasa, ¿En serio? Eso pasa. Y optas a según qué puesto de trabajo, estás demostrando muy poca seriedad. Entonces conviene tener un correo electrónico que sea fácil y formal, o sea, nombre y apellidos, y si nombre y apellidos está cogido, nombre y apellidos y un número detrás. Y a ser posible fácil, que no haya muchos guiones bajos y altos y cosas raras. Hay gente, por ejemplo, que pone el nombre y el apellido al revés. ¡Buah! Después eso es muy fácil que luego te equivoques a la hora de mandar un correo o lo que sea. Facilitarle la vida a la persona. Y después cualquier otro dato que se considere pertinente. Bueno, Ahora, el estado civil. Otra cuestión peliaguda. En el caso de los hombres, poner que estás casado y con hijos te favorece. En el caso de las mujeres te perjudica, eso también está demostrado. En el caso de los hombres, poner que tienes mujer e hijos implica que eres una persona seria y que además, en segunda lectura, vas a aguantar más en el trabajo porque, como seguimos con esa visión patriarcal de la vida, tú eres el cabeza de familia y eres el que lleva el sueldo principal a casa. Por tanto, si tienes hijos y tienes mujer, vas a aguantar más que si eres soltero. En el caso de las mujeres, otra vez esa visión patriarcal, si se pone el niño malo vas a faltar todo el trabajo, al final las mujeres trabajan, pues mira, como un complemento, porque en realidad lo importante es el sueldo del marido, y poner que estás casada o que tienes hijos te perjudica. Y si no tienes hijos también, porque piensan, uy, no los tiene pero los va a tener, y va a tener una baja por maternidad, entonces yo creo que es mucho mejor no ponerlo y luego defenderlo en la entrevista de trabajo. En mi casa nos ocupamos a medias de los niños, entonces tal o lo que sea. En teoría no te pueden preguntar, en las entrevistas de trabajo está prohibido preguntar
por ese tipo de cosas, igual que por si tienes pensado quedarte embarazada, está prohibido, pero se sigue haciendo, está prohibido, ya está. Y ya os digo, y una cosa muy curiosa, en las entrevistas de trabajo también preguntan si tienes hipoteca, en muchas entrevistas de trabajo, por lo mismo, si tienes hipoteca vas a aguantar más que, pues mira, no, vivo de alquiler y si no pago el piso me voy a casar a mis padres otra vez, Ese es, en fin. La foto, otro motivo peliagudo. El modelo de currículum que yo os voy a pedir que hagáis, luego podéis hacer el que queráis, pero yo os voy a pedir uno que es el de la Unión Europea, un modelo de currículum consensuado por los países de la Unión Europea que se llama Europass. Al principio no incluía la foto. De hecho, no podías subir la foto. No había un apartado para subir una foto. Después ya cambió y ahora ya sí. Lo mismo. ¿Qué ocurre si no pongo la foto? Claro, si no pones la foto, parece que estás ocultando algo. No pones la foto, pues no pones la foto, ¿por qué? Pues porque es muy feo, muy gordo, muy alto, muy bajo, muy viejo, muy no sé qué, tal. En teoría, no tienes por qué incluir una foto en un currículum, hombre, excepto que vayas a optar a un puesto de trabajo de modelo. Evidentemente sí, de actriz, de actor, que tienes que dar un perfil determinado para según qué personajes. Pero, con todos mis respetos, o sea, para trabajar en Mercadona, ¿por qué necesitan mi foto? Pero, si no la pones, es peor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una buena foto, como una foto tipo carnet, de aquí para arriba, un poquito más de busto más, una foto además que tengas una ropa lo suficientemente neutra como para que parezca verano o invierno, nada de un jersey subido, pero tampoco una camiseta de tirantes, una camisa blanca, por ejemplo, algo así. También que no sea una foto ni muy formal ni muy informal, pero que no sea una foto así de Facebook, de estas, de redes sociales, y que sea una foto como con una media sonrisa. Eso sería lo ideal, lo ideal. Luego ya, evidentemente sin gafas, sin pañuelos grandes y cosas por el estilo, y también actualizada. No hay que poner una foto de cuando me hizo la primera comunión, eso también pasa, gente de 50 que en el currículum tiene una foto cuando tenía 15, Bueno, entonces, eso es lo que, los datos personales. Y ya os digo, hay muchos que yo directamente no pondría, pero que yo entiendo que si no se ponen, no te contratan. No te llaman a la entrevista, no es que no te contraten, es que ya no te llaman a la entrevista. Formación académica. A ver, algo muy importante. Hay que poner los títulos, pero hay que poner el título, me refiero. Vosotras estáis estudiando ESPA, pero en el currículum tenéis que poner graduado o graduado en eso, porque ese es vuestro título. Si hacéis una FP, vais a ser técnico en administración, técnico superior en asesoría de imagen, ¿sí? Lo que hay que poner es el título, no los estudios. No hay que poner FP de administrativo. Hay que poner técnico superior en administración y finanzas, ¿de acuerdo? Y, en teoría, si tenéis un título superior, no hay que poner el inferior. Vosotras vais a ser graduadas en educación secundaria obligatoria y no tenéis que poner primaria. Una persona que tiene una carrera universitaria no tiene que poner el bachillerato. Una persona que tiene el bachillerato no tiene que poner la ESO. Se ponen los títulos superiores, claro, excepto que sean títulos que sean como excluyentes. Imaginaos que yo tengo, es mi caso, yo por ejemplo, yo tengo 2 carreras universitarias, pero tengo un título de FP. Porque de mayor me apeteció hacer una FP de grado superior. Entonces, yo voy a poner mi FP de grado superior, porque eso es aparte de lo de la universidad. Entonces, y os puede pasar que vosotras hagáis una FP de grado medio y luego una FP de grado superior, las tenéis que poner las dos. Sí, por tanto, hay que ponerlos, los títulos. Y hay que poner el centro donde se han cursado, hay que poner el lugar y la fecha en que se ha obtenido el título. Vosotras pondréis graduado en educación secundaria obligatoria, CEPAS a Pobla. No tenéis que poner Aula de Muro, tenéis que poner CEPAS a Pobla y tenéis que poner que lo habéis obtenido en el 2023. Es así como lo tenéis que poner. Si tenéis varios títulos de varios estudios,
se ponen siempre en orden decreciente. Se empieza siempre por lo más moderno y se acaba por lo más antiguo. Vamos en orden al revés. ¿Por qué? Porque la persona que ve el currículum vuestro, lo primero que quiere ver arriba es lo más reciente. Entonces, tenéis que ir siempre en orden inverso. Empezáis por lo más moderno y vais hacia lo más antiguo, ¿sí? ¿Por qué se pone el centro donde se han cursado los estudios? Porque imaginaos que tenéis una carrera, pues no es lo mismo tener una carrera por la Universidad de Harvard que tener una carrera por la Universidad de Basinger Baleares, que es muy buena, pero claro, no es lo mismo tener un sitio que el otro. Entonces hay que poner el sitio. Otros títulos, y aquí también habría que poner los cursos de especialización y perfeccionamiento, lo mismo, lugar donde se ha obtenido, fecha y en el caso de los cursos, duración en horas. No es lo mismo que hagáis un curso de informática de 10 horas a que hagáis un curso de informática de 200 horas o que hagáis un curso de inglés turístico de 30 horas que hagáis un curso de inglés turístico de 1500 horas. Entonces, en el caso de los cursos, no de los títulos, en el caso de los cursos hay que poner lo que os he dicho, hay que poner el lugar donde se ha obtenido, el número de horas y el año. Y lo mismo, hay que ir, y el título del curso naturalmente al principio, y hay que ir lo mismo, de lo más moderno a lo más antiguo. A mí, si yo tengo que contratar a alguien, me interesa más lo que he hecho ahora que lo que hice hace 10 años, que a lo mejor ya está desactualizado. Aquí, en formación académica, también pondríais títulos de idiomas, pero títulos, Luego, si sabéis un idioma o no, eso va en otro apartado. Aquí solamente los títulos. Formación, experiencia laboral. Experiencia laboral. Tenéis que poner lo mismo, los puestos de trabajo que habéis desarrollado, de lo más moderno a lo más antiguo. De todos. Todos los que sean relevantes para el trabajo al que optáis. Yo ahora os voy a pedir un currículum de máximo, porque así lo puedo corregir todo. Pero lo que tenéis que poner es lo que sea relevante, lo que os he dicho. Yo la guardería y la estampación de camiseta no la pondría yo, pero bueno, lo mismo. Pero lo que es importante es que vayáis siempre de lo más moderno a lo más antiguo, que pongáis dónde habéis trabajado y que pongáis muy brevemente qué hacíais allí. Imaginaos, no es mi caso, pero imaginaos que yo hubiera trabajado un año en el Corte Inglés. No es lo mismo que yo esté en el Corte Inglés, en el aparcamiento, dando tickets cuando se estropea la máquina, a que yo esté de jefe de compras de la sección de electrónica, o a que yo esté limpiando en el Corte Inglés, o a que yo esté de cajera o de vendedora en la zapatería del Corte Inglés. No estoy diciendo que ningún trabajo sea superior al otro, pero lo que estoy diciendo es que la persona que me contrata tiene que saber. Aquí pasa mucho en hostelería. Vale, he trabajado en el hotel Viva Alcudia, ¿sí? Es que no es lo mismo que yo esté en recepción, que esté de camarera de pisos, que esté de mantenimiento, que esté en el jardín o que esté en la piscina de socorrista. Entonces, hay que hacer una breve descripción del puesto de trabajo y de las principales actividades que yo he desarrollado ahí. Después, bueno, si no se ha trabajado nunca, que en vuestro caso tendréis que poner periodos de práctica, pero en vuestro caso. Otras informaciones de interés. Aquí viene, en otras informaciones de interés, si tenéis carnet de conducir, tenéis que poner el tipo de carnet de conducir. Si tenéis disponibilidad para viajar, lo tenéis que poner. Si tenéis disponibilidad de incorporación inmediata, también lo tenéis que poner. A lo mejor es dentro de 2 meses porque estáis esperando acabar el curso, o a lo mejor tenéis que dar los 15 días en la empresa, entonces eso también habría que ponerlo. Nivel de competencia digital, cuidarín con poner nivel usuario. Nivel usuario, ¿qué significa? ¿Sabéis comprar un billete en una agencia o sabéis utilizar una aula virtual o sabéis utilizar una hoja de cálculo? Hay que especificar. Y también otras competencias personales y profesionales que os evaluáis vosotras mismas. A lo mejor tenéis don de gentes y capacidad para trabajar en equipo. A lo mejor resulta que soportáis muy bien la presión y que trabajáis muy bien con fechas límite. Eso, que son competencias vuestras, personales, pues las tenéis que evaluar vosotras y las tenéis que poner aquí. Aquí también, según para dónde optéis, también conviene que pongáis referencias personales, personas que pueden dar fe de vosotras, ya no solamente como trabajadoras, porque eso
llamarían a las empresas a las que habéis trabajado antes. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es muy curioso porque se ponen muchos profesores como referencia personal. Porque como tú te hayas comportado en la universidad o como te hayas comportado como alumno, me refiero, dice mucho de ti luego como trabajador. Entonces, eso se pone. Y también es muy curioso, en Estados Unidos hay algo que valoran mucho y también en Inglaterra, que tú hayas hecho trabajos comunitarios. Si estás en una ONG o ayudas en tu parroquia, o incluso si te has presentado a delegado de tu curso y has salido delegado, lo habéis visto en las películas americanas que hacen esa campaña, porque es muy importante luego en el currículum, ¿eh? Y aquí es donde os tenéis que evaluar los idiomas. En la página esta que os he dicho que a mí me gusta de Europass, fijaos, aquí os dice qué es lo que significa tener una 1, una 2, un B1, un B2, un C1 o un C2. Cuidado, eso no tiene nada que ver con el título. Yo puedo no tener un título de inglés, pero a lo mejor resulta que he vivido 3 años en Inglaterra y hablo y escribo inglés como una nativa. Entonces, en esa parte de los idiomas, yo me pondría un C2. O a lo mejor resulta, mi caso, ¿no? Yo he hecho filología inglesa. Yo tengo muy buen nivel escrito de inglés y leído, pero hablar, como me puse muy tarde con el inglés, yo estudié francés en la escuela, yo no hablo como una nativa inglesa. Yo me pondría un C2 de expresión escrita y comprensión escrita y leída, pero me pondría un C1 hablado. Y yo tengo un título de inglés, pero eso es lo que os tenéis que evaluar. Y aquí también podéis poner lengua materna y podéis poner más de una. En vuestro caso, tenéis que poner catalán y castellano. Lengua materna significa que la habléis perfectamente y que la entendéis perfectamente. Sí. Entonces, esto es lo que se llama el pasaporte de lenguas, que va muy bien porque dice, por ejemplo, auditiva. ¿Qué significa tener, por ejemplo, un A1 de inglés? Significa que reconozco expresiones y palabras muy básicas. ¿Qué significa tener una 2? Que ya entiendo informaciones personales, por ejemplo. ¿Qué significa tener un B1? Que entiendo algo sobre temas más complejos cuando es lento. ¿Qué significa tener un B2? Que entiendo las noticias de la televisión. O sea, este pasaporte de lenguas está de maravilla y esto forma parte de los materiales que os he dicho del Europass, de este currículum europeo. Y ahora están trabajando para hacer lo mismo con la competencia digital, para especificar qué significa que tengas una 1, un B1, un C2 de competencia digital. Miraoslo, porque esto se trata simplemente de que os evaluéis, no es nada más que evaluaros vosotras mismas. Bueno, aparte de todo eso, aquí tenéis, os he puesto un vídeo de cómo hacer un currículum, es un vídeo de un personaje particular, de un señor, que está muy bien explicado, y después aquí tenéis un enlace al Europass, que es este currículum que yo os he dicho de la Unión Europea, que a mí es el currículum que me gustaría que vosotras hicierais. Si no podéis hacer este y tenéis otro currículum y me queréis entregar otro currículum, hay muy buenas plantillas. Si busquéis por internet, hay muy buenas plantillas para hacer currículums. Incluso hay muy buenas plantillas a partir del Canva, del programa este, como para hacer infografías. No sé si lo habéis trabajado en alguna materia. Tiene plantillas para hacer currículum que están muy bien. Y son, digamos, más virgueros que los del Europass. Porque el Europass, aquí tenéis un vídeo de cómo entrar y todo eso, lo que os queda es así. En el Europass, ahora hay diferentes opciones. Los datos personales los podéis poner arriba, podéis cambiar un poco el formato, pero fijaos, así quedaría el modelo Europass. La foto, después los datos personales y además, fijaos qué claritos. Después, sobre mí, digamos que la persona se presenta al principio. Esto, si queréis, no lo podéis poner, y en el Europass todo lo que no pongáis queda en blanco. Experiencia laboral, y veis que la experiencia laboral va del 19 al 21, del 16 al 19. Veis, desde lo más moderno a lo más antiguo,
Educación y formación, lo mismo, de lo más moderno a lo más antiguo, esto es solamente una simulación, por eso hay cosas que están en blanco. Y veis luego lo de la competencia en idiomas, ¿lo veis? Lengua materna o lenguas maternas español, y luego otros idiomas, catalán, C2, C1, C2, tal, inglés A2, 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 se ha puesto de todo A2, competencias digitales, qué es lo que domina, qué paquetes domina, y luego ha puesto referencias. Sí. Ahora voy a dejar de grabar y vamos a entrar en el Europass para que veáis cómo es. Tenéis, de todas formas, también para hacer una actividad de refuerzo. En esta actividad de refuerzo, que sobre el currículum tenéis unas preguntas tipo test y después tenéis un currículum real que he encontrado por internet que está mal hecho, que tiene cosas que están bien y cosas que están mal, para que me digáis que está bien y que está mal, porque esa va a ser la pregunta del examen. La pregunta del examen os voy a poner un currículum que tiene cosas que están bien y cosas que están mal, para que me expliquéis lo que está bien y lo que está mal. Os voy a hacer escribir un currículum el día del examen. Pero como actividad evaluable sí que me tenéis que entregar el currículum. Entonces ahora vamos a entrar en el Europass para que lo veáis.